Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Mónica Martínez Ariego de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, profesora de literatura española. Si bien en los primeros años de mi carrera académica fui profesora de filología francesa en la UPO. De ahí el tema de esta comunicación en la que voy a hablar sobre la herencia de la literatura francesa en el cantautor y poeta Georges Brassens. El capítulo se publicará en francés, pero la comunicación la presentaré en español para que llegue a un público lo más amplio posible dentro de este congreso, donde son mayoritarios los hispanohablantes y no hay muchos especialistas en filología francesa. Brassens recibió una influencia profunda y consistente de la tradición literaria francesa, lo que determinó su dominio excepcional del lenguaje. Nuestro objetivo en este trabajo es demostrar que las canciones de Brassens, aunque pertenecen a un arte considerado menor, el de la canción, aunque sea de cantautor, poseen un valor literario auténtico, reconocido, entre otros aspectos, por el Gran Premio de Poesía de la Academia Francesa de 1967. Este valor lo justifica, entre otras cosas, el uso de procedimientos intertextuales, que son los que estudiaremos sobre todo aquí, ya que esta es la temática del simposio, intertextualidad e intermedialidad, procedimientos tales como la cita, la alusión, la referencia, la parodia y la sátira. En esta contribución nos referiremos en primer lugar a la devoción de Brassens por la literatura francesa. Destacaremos su apego a figuras emblemáticas como Villon, Rabelais, La Fontaine o Corneille, entre otros. Y al explorar los ecos textuales y las recreaciones de la literatura francesa en Brassens, nos detendremos en cómo este artista dialogó con la tradición de la literatura francesa clásica e ilustraremos en qué medida recibe la influencia de la literatura francesa de todas las épocas. Planteamos que, en efecto, lejos de simplemente tomar prestadas citas textuales, algo que también hace, no obstante, Brassens logra infundir una creatividad única a estas influencias literarias. Este artesano de la canción, así se le llamó, artisan de la chanson, las integró en su propio estilo, caracterizado por letras ricas en términos góticos, palabrotas, neologismos, expresiones populares, metáforas y juegos de palabras de todo tipo. Con la canción realista de comienzos del siglo XX y figuras tutelares como Edith Piaf, Charles Aznavour o Jacques Brel, la canción se convirtió en uno de los elementos definitorios de la cultura francesa. Brassens, fallecido prematuramente de un cáncer a los 60 años, en 1981, fue la antiestrella, pese a ser también una estrella consagrada de la canción, paradójicamente. Brassens, que elevó la canción al nivel de los grandes de la literatura, fue, de hecho, así se le ha considerado, el más literario de los autores-compositores franceses. Su lenguaje poético, dice la crítica, es de antigua estirpe, un árbol bien arraigado en nuestra poesía. Su corteza es áspera, pero llena de savia. El propio Brassens incide en esta idea. Así, por ejemplo, cuando en una entrevista televisada afirma: aquellos que me reprochan expresarme en una lengua vieja son los mismos que compran y coleccionan viejas lámparas. Luego, al hablar de su cultura autodidacta, expresó obviamente su admiración por François Villon, es uno de los autores que mayor huella ha dejado en él, con esta frase ingeniosa: me han hecho tanto discípulo de François Villon, con tanta frecuencia, que finalmente tuve que convertirlo en mi maestro. Pero por importante que fuera la influencia de Villon, que es en efecto el autor que más huella ha dejado en él, no fue la única en despertar en el artista el gusto por la poesía y por el empleo de las referencias de la literatura francesa en su obra. Ávida y curiosa, su pluma se alimentó de otras muchas voces de la literatura francesa, como bueno, Rabelais, La Fontaine
numerosos poetas clásicos, románticos y simbolistas. Su repertorio combina felizmente expresiones libertarias, rabelasianas, argóticas, con una cierta delicadeza y contención poética. Su lengua poética es deslumbrante, en arcaísmos, neologismos, también por el uso de la retórica y la inserción de referencias históricas, religiosas, mitológicas y, por supuesto, literarias. Su música carece deliberadamente de artificios, porque la letra realmente es artificiosa. De esta manera resalta con mucha mayor claridad la expresión elegida, el rasgo de humor y la atmósfera poética, en su caso. Lejos de renegar de sus influencias, Brassens las reivindicaba. Su apetito por la utilización del material literario fue tal que resulta interesante rastrear los ecos textuales en sus canciones. Una tarea que puede resultar arriesgada, ciertamente, porque ¿dónde está la frontera entre la vaga reminiscencia y el préstamo consciente? Lo cierto es que Brassens mezcla su idiolecto en su idiolecto incluye las citas literarias. Las quejas de su enterrador retoman a su manera los interrogantes de Hamlet o los sarcasmos de Maldoror. Otra de sus piezas, L'Oncle Archibald, refleja la sabiduría desencantada de La Fontaine. Le Testament, arraigado en Villon, enlaza también con una serie de textos clásicos literarios y no solo en este caso de la literatura francesa. Y finalmente la súplica para ser enterrado en la playa de Sète es una suerte de codicilo del Cimetière Marin de Valéry. Nos encontramos, por tanto, ante un universo poético original donde pasado y presente, literatura y vida, canción y poesía se entrecruzan. A continuación, mostraré una serie de diapositivas con los ecos textuales que he podido recuperar. Esta lista, lejos de ser exhaustiva, es simplemente una propuesta, un recuento provisional. Aún así, son abundantes los ejemplos. Voy a mostrar simplemente la nómina porque no tenemos tiempo de detenernos en el estudio de todos estos ejemplos de intertextualidad. Tenemos todos estos. Y luego, por otra parte, bueno, obviamente todas las referencias textuales anteriores dan testimonio de una cultura literaria poco común. Y aparte, Brassens también ofreció versiones cantadas de famosos poemas de autores, en este caso no referencias intertextuales específicas en versos concretos de sus letras, sino versiones musicalizadas de poemas clásicos. Esta sería la lista de poemas musicalizados, que también es bastante abundante. En realidad, podemos efectuar un repaso por todas las épocas de la literatura francesa a través de las canciones de Brassens, desde la época medieval hasta el siglo XX. Y no solo en referencias textuales o en musicalización de poemas, como hemos visto en el apartado anterior, sino en el propio espíritu de época que recoge Brassens en algunas de sus letras. Brassens se inscribe para empezar en una tradición de poesía y canción popular cuyos temas apenas han variado desde Villon o los Fabliaux de la Edad Media, con toda su panoplia de prostitutas, proxenetas, cornudos, borrachos y personajes de esta naturaleza. Sigue en ese sentido Brassens particularmente los pasos de François Villon. Musicaliza, en primer lugar, la balada de las damas de los tiempos de antaño y en lo que podríamos definir como un caso de intratextualidad y de intertextualidad al mismo tiempo, dialoga con su propia versión musicalizada de Villon,
en la otra pieza titulada Los amores de antaño, una balada de 1962 donde lamenta con humor no haber nacido 5 siglos antes. Brassens revive sus amores del pasado, las damas de los viejos tiempos, y en otra obra, Le Moyen Âge, Brassens lamenta humorísticamente también no haber nacido en época medieval, en lo que constituye un homenaje a Villon y a Rabelais. En esta pieza, la expresión la bête à deux dos, la bestia de dos espaldas, atribuida a Rabelais, se convierte en un elemento cómico, al mismo tiempo filosófico, que conecta con la visión rabelesiana del cuerpo como entidad en constante movimiento y transformación. En esta canción destaca la habilidad de Brassens para rendir homenaje a sus influencias literarias e infundir a la vez su propia originalidad y humor en las composiciones. De la literatura clásica, Brassens toma también elementos. Pensamos, por ejemplo, en Stanza Marquise, donde se desarrolla el tópico del carpe diem erótico. Ya poetas como Ronsard y Colletet lo habían desarrollado, pero Brassens opta por musicalizar la versión de Corneille, distintivamente seiscentista, por el modo en que desarrolla el tópico. Incluyendo además la réplica que a los argumentos aducidos por el sujeto lírico eh, añadió el poeta contemporáneo Tristan Bernard. Brassens, por otra parte, aparece como un La Fontaine de los tiempos modernos, un fabulista músico. Aunque La Fontaine no aparece directamente en sus letras, excepto una cita directa en Le Grand Chien, y apenas usa a los animales como personajes en sus canciones, con excepción del gorila y la pata de Jan, hay un ingrediente que ambos comparten, La Fontaine y Brassens, que es la frecuente utilización del artículo definido en los títulos de las canciones y las fábulas para indicar que se trata de una historia de alcance general, más allá de las individualidades gramaticalmente señaladas mediante este artículo determinado. Como La Fontaine, Brassens demuestra escepticismo y una visión crítica del mundo en sus letras. Un ejemplo de esto nos lo da Le Mauvais Sujet Repenti, que recoge ecos de Villon, del naturalismo de Zola y del moralismo de La Fontaine, al presentar tragicómicamente y críticamente la alianza que se establece entre una prostituta principiante y un proxeneta. La letra de la canción contiene también una referencia intertextual muy clara a una fábula de Jean-Pierre Clarisse de Florian, un discípulo e imitador de La Fontaine, menos famoso, pero igualmente reconocido en el ámbito en la historia de la literatura francesa, y concretamente en una fábula de este autor que se titula El ciego y el paralítico, donde dos hombres discapacitados se asocian para aliviar mutuamente sus cargas. Los escritores románticos fueron también una fuente importante de inspiración para Brassens. Su melancolía, al igual que la de los románticos, se expresa en forma de aburrimiento, nostalgia del tiempo pasado, una cierta angustia del presente y un estado de perpetua insatisfacción. Un ejemplo sería la musicalización del poema de Lamartine, Pensamiento de los muertos, Pensée de mort. Es una canción que evoca, como el poema mismo de Lamartine, la caída de las hojas sin savia, el viento que se levanta y se lamenta en el valle, la golondrina errante que rosa con el ala el agua quieta de los pantanos, la estación en la que todo cae al golpe de los vientos redoblados. Brassens, al adaptar este poema, desarrolla el tema de la naturaleza efímera de la vida y reflexiona sobre los temas de la soledad y la pérdida. También musicaliza obras de Victor Hugo, Gas di Belsa y La leyenda de la nonna, donde
donde hay también un toque humorístico que debió ser de su agrado. En una entrevista, en fin, Brassens admitió que después del siglo XIX él se volvía, salvo algunas excepciones, inculto. Con ello incidía en la confesión del sentimiento que, según él, lo acompañó durante toda su vida, de no pertenecer a su época, de sentirse exiliado en el mundo contemporáneo, en el mundo del siglo XX, que fue el siglo en que le tocó vivir. Sin embargo, como ya hemos observado, tomó prestadas algunas expresiones de los autores del siglo XX y musicalizó algunos poemas de Francis James, de Jean Richepin, Antoine Paul y de su amigo Paul Fort. También compuso una melodía para el poema de Aragon, Il n'y a pas d'amour heureux, en 1946. Famoso poema en que se recoge la idea de que el amor es un sentimiento doloroso y que encontrar el amor feliz es imposible, constituye una quimera. En conclusión, al resaltar la diversidad de sus inspiraciones, desde la poesía medieval hasta la lírica del siglo XX, hemos tratado de demostrar cómo Brassens logró crear una obra original arraigada en la tradición, a la vez que innovaba con un lenguaje poético singular. En este encuentro sutil entre los clásicos y la contemporaneidad es donde se revela la verdadera calidad literaria de las letras de Brassens. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.